Dios me lo bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, en esta mañana. Vamos a empezar este tiempo, amados hermanos, de estudio, este tiempo de meditación en la bendita palabra de nuestro Señor. Amén. Así que te invito en este tiempo a que puedas orar conmigo y así poder pedir la dirección del Espíritu Santo en medio de esta reflexión del último capítulo de Primera de Samuel. Damos gracias, Dios mío, por lo que en este tiempo permites. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder oír tu palabra, poder leer tu escritura. Te pido, Señor, que siempre podamos tener este privilegio, esta bendición. Te pido por mis hermanos y hermanas, por cada uno de ellos. Te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, Dios bendito. Oh poderoso Dios. Gracias. Dios de la gloria, te pedimos, Señor, que sea tu misericordia acompañándonos en esta mañana, pueda fortalecer a mis hermanos y hermanas, seas animándolos a perseverar, a no claudicar, a persistir, y que sea tu palabra de edificación para cada uno de ellos, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, nuevamente a cada uno de ustedes. Sean bendecidos por nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a meditar así brevemente en este libro de Primera y Segunda de Samuel. Estamos terminando ya con el último capítulo, así que te invito a ubicarte en Primera de Samuel capítulo 31. Sí, Primera de Samuel capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y Abinadab y al Malquisao, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a sus escuderos: saca tu espada y traspásame a ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos.
y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció que al día siguiente, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y lo cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y andumbieron toda la noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Podemos ver, mis hermanos, el fin del primer rey de Israel. Un rey que recordemos que Dios no quiso. Un rey que Dios no quiso establecer. Dios envía a Samuel a poder hacer reflexionar al pueblo. Dice, vaya y diles lo que pueda acontecer en caso de tener un rey. Cuéntales, les dice. En realidad, amados hermanos, la respuesta fue unánime: no importa. Queremos rey. Luego de eso, amados hermanos, vemos cómo la desobediencia de Saúl lo lleva a ser desaprobado. Y como hablábamos al inicio, mis hermanos, hay personajes en la Biblia que no entendemos y no vamos a llegar quizás a comprender. Así como Balán, tenemos a Saúl. Sin ellos había la maldad, la desobediencia, porque estaban ejerciendo, ¿no?, un cargo, un liderazgo. En caso del profeta, era un profeta reconocido. En caso de Saúl, mi hermano, mi hermana, llegó a ser una persona muy reconocida. ¿Qué es lo que llega a pasar con estos hombres? La verdad, mis hermanos, va a ser siempre, como le digo, algo que quizás no entendamos. Saúl desobedece en 2 oportunidades. De una manera, amados hermanos, por decirlo así, irreconciliable, ¿no? No acepta su error, trata de justificarse, trata siempre, en otras palabras, de hacer pensar que él no tiene la culpa, que él no tiene ninguna responsabilidad alguna. Pero vemos aquí todo lo contrario, ¿no? Llegamos al último día de la vida de este hombre. En el capítulo 30, David desea ir a la guerra
Los príncipes de los filisteos le dicen: no nos vamos a sentir seguros con David peleando. Él es servidor de Saúl, no vaya a ser que en plena batalla se nos vuelva a nosotros. Le dicen no. David insiste en el poder cumplir con su pacto, ¿no? Porque él había hecho un pacto, amados hermanos, de poder participar y pelear. Pero le dicen no. El bueno se libra de pelear, se libra de ir a la batalla contra Saúl. Pero igual ya estaba determinado que los filisteos tenían que derrotar a Israel. Y siguiendo, dice, los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonathan y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Dice que Saúl fue herido por uno de los flecheros, dice, ¿no? Y cuando ya sabía que ya quizás no podía hacer más, le dijo a su propio escudero: mátame. El escudero no quiso hacer así. Entonces Saúl, viendo que ya estaban cerca el enemigo, decide él mismo darse muerte. Ahora, ¿quién fue este flechero? ¿Quién fue este que llegó a alcanzar con sus flechas a Saúl? Lo vamos a ver después. Viendo esto, David murió ese día junto a sus hijos, y los que estaban al otro lado de Israel, en todo el valle, huyeron y dejaron el camino libre a los filisteos. A los filisteos no le bastó esto, querían que su victoria sea conocido por todo su reino. Cortaron la cabeza a David y sus hijos, los enviaron como trofeo y los cuerpos los colgaron. Hay una incursión de Galab para rescatar el cuerpo, así lo hacen, luego los incineran y lo que queda lo entierran, dice. Esto para evitar, por decirlo así, la humillación de lo que estaba pasando con la casa de Samuel. Y así termina el primer libro de Samuel, que gira en torno, mis hermanos, a Samuel, al reinado de Saúl, a la desobediencia de Saúl y nombramiento de David como sucesor. Hemos visto el padecimiento de David a mando de Saúl, huyendo, como bien dice él, como perdiz, siendo cazado, ¿no? Siendo buscado para ser cazado, pero vemos que el Señor lo viene librando. Se le es entregado hasta en 2 oportunidades a David para darle muerte a Saúl. En ninguna de estas David hace así con Saúl. Decide siempre perdonarle. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 1. Y vamos aquí a ver la identidad de aquel que había herido a Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl, devuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo los días en Siglag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel.
David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las noticias: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba estas noticias le dijo: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él el carro y gentes de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún en toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y he traído acá a mi Señor. Entonces David, siendo de su vestido, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y oraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a fila de espada. David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de hacerle tal cosa a tu rey? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: haz con él como hizo con su rey. Y David dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tú mismo has atestiguado. Endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jasar, o el libro del justo: ha aparecido la gloria de Israel sobre las alturas, como han caído los valientes. No anuncies en Gad, ni deis anuncios en plazas de Ascalón, para que no se alegren sus hijas de los filisteos, porque no salte el gozo de las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, el que había sido ungido con aceite. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. David realiza, hermanos, una poesía acerca de lo que ha pasado. David, si bien es cierto, mis hermanos, se sentía agobiado por la persecución de Saúl hacia él, pero él no había tenido, mis hermanos, ningún acto en contra de Saúl ni en contra de Jonatán. Recuerde que Jonatán incluso había abogado por él, había pedido por él, había, mis hermanos, hablado con su padre, cosa que no hizo ni su propia esposa. Y Saúl, mi hermano, cada vez que recordaba que
que David era su siervo, lo dejaba ir, hasta que otra vez luego se perturbaba, ¿no? Pero había un gran amor de David hacia ellos. Recuerden que David había dicho que no mataría y ayudaría a que la descendencia de Jonatán permaneciera viva, ¿no? Imagínense, David hubiese ido a la guerra. Hubiese tenido que aniquilar también a ellos. Porque no hacerlo hubiese sido traición. El capítulo del 1 al 10 vamos a encontrar, mis hermanos, prácticamente cómo es que David ocupa el reino, cómo es que a David le comienza a ir bien, cómo es que David comienza a ganar más gracia y favor delante del pueblo. Y del 11 en adelante, mis hermanos, vamos a ver también una disputa por el poder, las consecuencias del pecado, la disputa por el poder. Entonces podríamos ver aquí tres partes o tres temas que van a ir dirigiendo este libro, ¿no? La época desde el crecimiento de las bendiciones de David o el pacto davídico, las consecuencias del pecado y también el poder. Cómo ya esta disputa y qué es lo que se hace con el abuso de poder. Primero de David, luego de sus hijos. Y así empezamos, mis hermanos, esta segunda carta del libro de Samuel. Capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y él con sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo: benditos sois vosotros delante de Jehová por haber tenido misericordia de nuestro Señor, dándole sepultura a Saúl. Ahora dice David: el Señor recompense por haber hecho esto, y yo también lo voy a hacer. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muertos Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner dijo, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mainaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años.
Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David, reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Maanaim a Gabón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, de los siervos de David, salieron y los encontraron junto al estanque de Gabón, y se pararon los unos al lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántate ahora, los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Iboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Hicieron un intercambio, ¿no? Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado en aquel lugar el Cat Usurim, campos de filo de espada. Campos de los adversarios, campo de los bandos, el cual está en Gabaón. Ambos no podían vencer, ni el uno contra el otro. Ambos caían muertos. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban ahí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela de campo. Y siguió Asael tras de Abner, y sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró hacia atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y le respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti su despojo. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner, a decir a Asael: apártate en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte, ¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza, dice, lo traspasó. Entonces así murió Asael. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al pollado de Ano, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, tomando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo dirás al pueblo que se vuelva a perseguir a sus hermanos? Joab respondió: vive Dios, que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguieron más a los de Israel, ni pelearon más. Abner y los suyos caminaron por él, por todo lo que es el Araba, y pasaron al Jordán y cruzaron todo Bitrón, y llegaron a Mainamín, donde estaba el rey. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando todo el pueblo, faltaron de los siervos a David 19 hombres, y a Asael su hermano. Mas los siervos de David hicieron a los jóvenes de Benjamín y a los de Abner 370 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hermanos, y amaneció en Hebrón. De parte de David habían muerto alrededor, dice, de 20 hombres. Y en total habían muerto 370 hombres. O sea, 350 hombres habían sido de los de Abner y no los de David. O sea, 20, prácticamente la diferencia era abismal.
La pregunta es, ¿y por qué no murió Agner en batalla? ¿Por qué no murió? El rey había muerto. Jonathan había muerto. ¿Acaso recibió una orden expresa de Saúl de esconder a uno de sus hijos para que así se pudiese seguir permaneciendo su linaje? ¿O qué es lo que pasó? O de repente él simplemente tuvo miedo y cargó consigo al hijo de David, el único que quedaba vivo. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón y Ahinoam, jezreelita, ¿no? Su segundo, Eliab, de Abigail, la mujer de Nabal, de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Telmae, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y David, aconteció que Agner se esforzaba por la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Agner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Agner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: yo soy cabeza de perro que pertenezca a Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos. Yo te he entregado en mano de David y tú me haces hoy, en otras palabras, me haces problema por esto. Así haga Dios a Agner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Él no pudo responder a las palabras de Agner porque él le temía. Entonces envió Agner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, he aquí que mi mano estará contigo para volverte a ti todo Israel. O sea, este hombre sale aquí a relucir sus intenciones. No era porque él había querido salvar al descendiente de Saúl. Lo que él quería también es seguir persistiendo en el poder. Así como David se volvió loco por el poder, este hombre también estaba loco por el poder, loco por el reconocimiento, por la autoridad. Y David dijo: bien haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y le quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola, llorando hasta Beorín. Y le dijo a Agner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Habló Agner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo de Israel de mano de los filisteos.
y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín. Fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los israelitas y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que estaban con él. Dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey y a todo Israel para que hagan consigo pacto, y tú reines como desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él fue en paz. He aquí que los siervos de David, Joab, del campo, y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido. Y luego que llegó Joab y todo el ejército con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, el que mató a tu hermano, ha venido al rey, y él lo ha despedido en paz. Entonces Joab vino al rey: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues lo dejaste ir? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber qué es lo que haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Cuando Abner volvió de Hebrón, Joab lo llevó aparte de en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Allí, en venganza a la muerte de su hermano, le hirió en el mismo lugar a Abner, en el mismo lugar, en la quinta costilla, en la cual había matado a su hermano. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a su hermano Asael. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. El rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro. Y endechando al rey, al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muera un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados. Caíste como los que caen delante de los malos, peleando. Y todo el pueblo volvió a llorar. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy el débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que el mal me hace, conforme a su maldad. Joab había actuado conforme a lo que habían hecho con él. El problema era que había sido esto oculto ante los ojos del rey. No habían dicho nada, no habían anunciado nada, hicieron todo a espaldas. Y David dice: que se haga con ellos conforme han hecho conmigo.
hay gran dolor en todo el pueblo, pero a la vez esto fortalece la forma en cómo miran a David como rey o como autoridad. Ven que es un hombre en realidad piadoso, temeroso de Dios, un hombre compasivo. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro era Recab, hijos de Rimón, Beeriotita, de los hijos de Benjamín. Pues los beeriotitas habían huido de Gitaim y moraban allí, ¿no? Como forasteros. Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y se quebró, dice, los pies, o sea, las partes de los pies, y quedó cojo. Su nombre era Mebifoset. Los hijos pues de Rimón, Beeriotita, Recab y Baana fueron y entraron con el mayor calor. Fueron a buscar a Isboset, y cuando él estaba durmiendo, le dijeron: he aquí, hemos hallado al que nos has enviado a buscar. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué acontece? Es que Abner era aquel que quizás retenía que David incursionara contra Isboset, el único hijo que le quedaba vivo a Saúl. Ahora Abner ha sido muerto. E Isboset tiene miedo que David haga así también con él. Está viendo alguna forma de poder quizás pactar con David. Hasta aquí, mis hermanos, cada acción que David ha ido realizando, más allá de causarle mal, más allá de causarle una mala imagen, una mala impresión delante del pueblo, cada acción que va realizando David va haciendo que el pueblo se llegue a hallar gracia delante de las personas. Y esto era, mis hermanos, justamente la gracia que Dios había puesto sobre él. La gracia que Dios había puesto sobre David. David pudo haber participado de la guerra de los filisteos para derrotar a Saúl. Pudo haber ido con ellos, pudo haber dado muerte a su adversario, aquel que no le dio paz durante todos los años de persecución. Pero así bien Dios no lo permitió. Luego que ya acontece todo esto, Saúl ha sido muerto, sus hijos han sido muertos, solamente queda uno que fue escondido. David no es que inmediatamente quiera tomar el reino, sino que se da cuenta que hay un hijo todavía con vida. David puede darle muerte, o puede iniciar una guerra entre ambos a ver quién queda como rey. La batalla no lo inician ellos, la batalla lo inician sus generales, Abner y Joab. Ambos son los que inician esa guerra. Resultado: muerte del hermano de Joab, Asael, y el resultado ahora, la muerte de Abner. Ambos caen, mis hermanos, ambos muertos. Quedan ambos reyes, David e Isboset.
Isboset, hijo de Saúl. Quedan ahora dos capitanes, Recat y Baana, que van a tener, por decirlo así, un papel también importante en medio de esto. Van a tener, mis hermanos, por decirlo así, una relevancia. Hasta aquí también ya menciona a Mefiboset, el hijo que había quedado vivo de Jonathan. Recuerde que Jonathan era una persona muy amada por David. Jonathan fue el único que se levantó contra su padre a decirle: lo que haces es injusto. No hay motivo alguno para tratar así a tu siervo. No hay motivo alguno para que lo persigas como un ladrón o como alguien que procura tu mal. Dice que Saúl agarra e intenta matar a Jonathan también. A comparación de Milca, la esposa de David, que en primera dice: yo no tengo la culpa, me amenazó y se escapó, cuando ella misma le había ayudado a escapar. David tenía, amados hermanos, un agrado muy grande, un aprecio muy grande hacia Jonathan, y había hecho una promesa de que dejaría con vida a Jonathan y a su casa. Y vamos a ver, amados hermanos, qué sigue después, amados hermanos, en esta historia, ¿no? Ya estamos en 2 de Samuel, capítulo 4. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí algo muy triste: la traición. Como hemos mencionado, ¿no? Del capítulo 1 al 10, cómo es que el Señor reafirma el reinado de David. Vamos a ver también la disciplina de David y las consecuencias de su pecado, y luego el poder o la perversión del poder en la vida del hombre. ¿Qué es lo que trae tantos males? ¿Qué es lo que añade tristeza consigo? Dice que estos dos generales merodeadores entraron, dice, cuando Isboset estaba durmiendo, y he aquí la portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero también cayó vencida por el sueño. Y fue así que estos merodeadores, capitanes de Isboset, entraron a la casa de él, y mientras que él dormía en su lecho, lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y habiéndolo tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Mire, amados hermanos, toda la secuencia que viene pasando hasta ahora. Saúl se trastorna por perder el poder, por perder el reinado. Cuando ya no hay esperanza, le dice: aunque sea, permíteme tener esa honra de parte de los ancianos. Al ver que no era ni uno ni otro, pierde la razón. Abner, general de Saúl, al ver que su rey va a perder la batalla, decide llevar a uno de sus hijos consigo. No porque quería hacerle favor a Saúl, porque él quería seguir permaneciendo en el cargo
quería seguir permaneciendo en ese grado de honor, en ese grado de honra, en ese poder. Sucede, mis hermanos, que al ver que Isboset no es de carácter fuerte o no es decidido, decide cambiarlo con David. Decide hacer pacto con David para entregarle todo el reino. ¿Quién era Abner? Por permanecer en el poder. Ahora, al ver que Abner está muerto e Isboset está ya ahí, como se dice, no va a permanecer mucho tiempo en el reinado, ahora los dos generales que quedaban de él, los dos capitanes que quedaban de él, Recab y Baana, deciden matar a Isboset e ir a buscar a David para de cierta forma ganarse la gracia de David. Pero vamos a ver cómo le da resultado. ¿Será acaso como el amalecita que viene todo triunfante a decirle, oye, Saúl hizo esto y él me dijo que lo matara y yo lo maté? Y luego pasa que hacen lo mismo con él. Y se acercan a David en Hebrón y le dicen, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo. Estamos ya en el capítulo 4, versículo 8. Jehová ha vengado hoy a mi señor rey de Saúl y de su linaje. David respondió a Recab y a su hermano Baana. Les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo aprendí y lo maté. Cuando más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora díganme, ¿qué voy a hacer? ¿No he de demandar yo su sangre de ellos? David les dice, si el que vino pensando orgulloso y vino pensando que me traía buenas noticias por haber matado a Saúl, lo mandé a matar, ¿qué haré con ustedes que vienen pensando que me están trayendo buenas noticias, habiendo matado a un hombre justo? Y todavía, ¿en qué momento? Cuando este hombre está desprotegido, cuando no se puede defender. Dígame, ¿qué haré con ustedes? Les dice. Pues ya sabemos qué es lo que pasa con ellos, mis hermanos. Otro más enterrado en Hebrón, Isboset junto a Abner. Hasta aquí, mis hermanos, llegamos el día de hoy. Segunda de Samuel, capítulos, ya entrando al capítulo 5. Hemos hablado al inicio que la segunda carta se va a mover en dos temas: el pacto davídico, las consecuencias del pecado y el abuso de poder. David hace abuso de poder al momento de matar a este hombre inocente, sin saber que las consecuencias que iban a repercutir tenían que ver con lo mismo: el abuso de poder de un hermano o su hermanastra, el abuso de poder de un hermano a darle muerte al otro, y así, mis hermanos, el abuso de poder para quitar el reinado a su padre. Entonces hay todavía muchos temas más que vamos a ir viendo a través que vamos desarrollando
esta segunda carta de Segunda de Samuel. Así que, amado hermano, amada hermana, espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Vamos a orar así para poder permanecer en la palabra que hoy ha podido llegar a nosotros y también llevarnos a la reflexión, mis hermanos. Lo que ellos habían querido persistir, lo que ellos habían querido obtener en sus fuerzas, en sus medios, les fue en sí por maldición, les fue así por perdición. Oramos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la palabra que llega a nuestras vidas. Porque eres tú, Señor, que cada día nos ayudes, que cada día nos guías, nos instruyes. Porque tu palabra, Señor, traerá siempre consuelo a nuestras vidas. Traerá, Señor, siempre bendición. No hay porción ni parte de la Biblia que no sea edificante, sino que todo lo que está escrito ahí es para edificación, para instrucción y para bendición de tu pueblo, de tu iglesia. Te pido por todos aquellos que pudieron oír este mensaje, por aquellos que lo verán posteriormente, seas bendiciendo a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, en el nombre de Jesús. Bendiciones.